Bienvenidos al tema Enseñar o Aprender. La asignatura es Fundamentos de la Didáctica. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Mi intención es que tú, al final de esta presentación, identifiques cuál es el papel del docente y, asimismo, del estudiante en el contexto educativo de la educación superior. También que analices cuál es el papel que debe tener un docente al enseñar y un estudiante al aprender. Y por último, puedas identificar qué es una transposición didáctica. Para esto, son 3 los contenidos que vamos a revisar. El primer contenido será la universidad como contexto educativo. El segundo contenido será enseñar o aprender, cambio paradigmático. Y por último, enseñar es ayudar a construir comprensiones e interpretaciones. Muy bien, vayamos a ello, al tema. Pues bien, aquí trataré de explicarte qué dimensiones y variables deben tenerse presentes para lograr una enseñanza eficiente y eficaz. O lo que es lo mismo, un aprendizaje comprensivo, significativo y generativo de nuevas ideas que contribuyan realmente a mejorar la sociedad que habitamos. Enseñar y aprender en la universidad tiene indudablemente elementos singulares en relación con el resto de los niveles educativos, ya que aquí el estudiante universitario es un adulto con una larga experiencia como aprendiz tras, por lo menos, yo diría que 12 años de educación formal. A ver, haz la cuenta contigo. ¿Cuántos años llevas en la escuela? Además, supuestamente, el estudiante ha elegido por voluntad propia realizar unos estudios que desembocarán en un determinado desempeño profesional, como por ejemplo la pedagogía o la sociología, o las matemáticas, o la medicina. Asimismo, los profesores universitarios pasan por un proceso de selección exigente en sus áreas de especialidad, el cual garantiza su excelencia y su reconocimiento en la comunidad académica, investigadora y profesional de referencia. A partir de estas coordenadas, podría delinearse un escenario ideal donde los mejores académicos, investigadores y profesionales enseñan los contenidos más avanzados a los aprendices, profesionales y altamente motivados, firmemente comprometidos con la comunidad en la que trabajarán en un futuro próximo. La realidad, al menos en nuestro entorno, es bastante desigual y mayoritariamente alejada de esta utópica postal. Ahondemos un poco al respecto. Muchos estudiantes no tienen clara su elección y es habitual que cambien de carrera en los primeros años universitarios. ¿Recuerdas cuántos estudiantes ingresaron contigo y cuántos se han marchado en tu grupo? Asimismo, las habilidades y estrategias de aprendizaje suelen ser deficientes y sesgadas por parte de los estudiantes, mucho más centradas en la memorización y reproducción de datos y textos que en la comprensión y producción de conocimiento. A ello debe sumarse que los contenidos resultan, en general, poco profesionalizadores, en donde se privilegia la teoría, marcos y enfoques conceptuales por encima de procedimientos, métodos, estrategias y actitudes de naturaleza aplicada a problemas propios de la futura profesión. Siguiendo con el tema de la universidad como contexto, podemos también atribuirle a los profesores universitarios que no solemos tener ninguna formación psicopedagógica. Nuestra promoción laboral pasa fundamentalmente por el currículum académico y la investigación puntera. Se sigue considerando que el dominio profundo del conocimiento científico del área es el mejor aval para saber enseñarlo, por lo que se da la perversión de que los mejores estudiantes, académicamente hablando, aquellos que lograron el éxito a menudo a través de la memorización y reproducción, pasan a ser un tipo de profesores universitarios con concepciones, metodologías y actitudes similares
a las que de quienes lo seleccionaron. En cuanto a enseñar o aprender, cambio de paradigma, suele decirse que la enseñanza puede no ser individual, pero el aprendizaje siempre lo es. Sin embargo, este principio es algo simplista y puede alimentar ciertas creencias contraproducentes. Se puede llegar a pensar que da igual que me prepare mejor o peor las clases, que enseñe bien o mal, porque el que aprendan no depende de mí, sino de ellos. Esto es muy simplista. El que los estudiantes aprendan más o menos, mejor o peor, es una tarea absolutamente compartida. Enseñar y aprender son dos caras de una misma moneda, y para garantizar un aprendizaje de calidad es imprescindible que ambas actividades sean óptimas. Un buen docente puede ofrecer una estructura clara de cuáles son los conceptos e ideas que estructuran un tema, seleccionar y recomendar autores y textos paradigmáticos, proponer guías para sacar partido de esos textos, para dar respuesta a preguntas relevantes, para que el estudiante sea capaz de autointerrogarse con cuestiones sustanciales que profundicen en un tópico, o puede promover la interiorización de criterios de evaluación que faciliten la autoevaluación de las propias ideas y aprendizajes. Pero, además, un buen estudiante puede ser copartícipe de una asignatura, ayudar a identificar los contenidos y cómo compartirlos en clase y evaluarlos. La decisión última será del docente, pero, finalmente, el beneficiario es el estudiante, y este debería ser, en parte, corresponsable de su enseñanza y de su propio aprendizaje. En cuanto a enseñar es ayudar a construir comprensiones e interpretaciones, debemos tener claro que ser capaz de transferir un determinado contenido científico, racional o empíricamente contrastado y formalizado a través de textos, esquemas, tablas, gráficos, etc., a la mente del alumno en forma de conocimiento utilizable requiere alguna forma de tratamiento y procesamiento que suele denominarse transposición didáctica. Esa transposición didáctica puede partir de que consideremos premisas muy diversas, como las que veremos a continuación. Primera premisa sobre la transposición didáctica. Los estudiantes deben aprender lo último, lo que sabemos ahora, sin saber por qué queríamos saberlo y qué hicimos para lograrlo, y para ello exponerlo de la forma más clara y posible, empleando esquemas y organizadores previos. Se trataría de una opción deductiva y preconstructiva. El docente construye previamente lo que va a enseñar. La segunda noción sobre la transposición didáctica es que los estudiantes deben descubrir por ellos mismos los principios y conceptos básicos de la materia, y para ello deben reproducir de manera resumida las preguntas en investigaciones que realizaron los precursores de la disciplina y revisar de ese modo sus esquemas explicativos previos. Estaremos en una posición inductiva y reconstructiva, en donde el alumno amplía sus esquemas. Y la tercera es sobre los estudiantes deben conocer cuáles son los problemas con los que actualmente nos enfrentamos. Me refiero a los retos e interrogantes actuales con independencia de los que lo fueron anteriormente, y aprender posibles vías para afrontarlos. Nos encontraríamos con una opción mixta, inductiva y deductiva, y constructiva, en la que docente y estudiante negocian conjuntamente el significado y sentido de los contenidos. Estas tres alternativas parten de la idea de que aprender es construir una visión personal del contenido, un conocimiento subjetivamente versionado e interpretado. Sin embargo, el primer caso, el mecanismo de cambio, es la comprensión de una idea que han sido seleccionadas, enlazadas y presentadas por el docente, esperando
a que los estudiantes las atiendan y apliquen a casos concretos. En el segundo caso, el mecanismo clave es el conflicto entre lo conocido y lo nuevo, lo que estimularía la reconstrucción de lo que parcialmente ya se sabía. La curiosidad del estudiante le conducirá a hacer nuevas preguntas y a descubrir por sí mismo las respuestas. Aquí el problema sería que los conocimientos previos no fuesen suficientemente sólidos y se llegase a conclusiones falaces o erróneas. En el tercer caso, el cambio proviene, si se nos permite la metáfora, de regatear el significado y consensuar buenas respuestas a los problemas planteados. Esta propuesta tiene su tendón de Aquiles, o su punto débil, en la que la competencia del docente para la negociación sea completa y profunda, y no se quede en la anécdota o en un planteamiento superficial. Para cerrar, sobre la universidad como contexto educativo, lo que queremos evitar es que la universidad perpetúe un determinado status quo, donde enseñar signifique transmitir saberes acabados e indiscutibles. Al contrario, lo que queremos es que se abra el debate y se critique para poder llegar a otras diversas soluciones. Debemos cambiar este entendimiento sobre aprender que no suponga copiar y reproducir esos saberes y el éxito que no se mida por la superación de evaluaciones de base eminentemente declarativa o conceptual. Sobre enseñar o aprender, cambio de paradigma, se aboga por una enseñanza no solo centrada en el aprendiz, no únicamente gestionada por el enseñante, sino focalizada en la negociación sobre el proceso que hay que seguir. Es decir, yo pienso que debo enseñarte así para que aprendas, pero ¿cómo crees tú que debo hacerlo para que tú puedas aprovecharlo mejor? Y sobre enseñar es ayudar a construir comprensiones e interpretaciones, es el docente quien decide cuándo emplear una presentación comprensiva y organizada, cuándo utilizar la inducción y el descubrimiento, o cuándo optar por el debate y la negociación ante un problema genuino y significativo. Se trata de una decisión estratégica en función de variables, como la novedad del conocimiento y del contenido, y la existencia de material accesible sobre el mismo, el conocimiento previo de los estudiantes y su consistencia y solidez, el dominio de ese contenido por parte del docente, el interés intrínseco del contenido para los estudiantes y para su futuro profesional, y el tiempo disponible para exponerlo. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises este texto, que es de donde se obtuvo esta información.